Bien, vamos a ir todos juntos a la palabra del Señor y leemos en el profeta Habacuc, en el capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. Para los menos versados en el manejo de la Escritura, tenéis una concordancia al principio y si no sabéis dónde está Habacuc, no os preocupéis, pasa siempre al principio de la fe cristiana, que hay algunos profetas que son pequeñitos, tienen nombres raros y están escondidos allá entre las páginas de la Biblia, pero Habacuc es un profeta de la Escritura que tiene, como todos ellos, revelación de Dios y mensajes poderosos para nuestras vidas. Así que vamos a leer en Habacuc, capítulo 2, a partir del versículo 1. Nos ponemos de pie, por favor, por respeto a la palabra del Señor. Dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más por tu palabra. Deseamos conocerla, discernirla, comprenderla y sobre todo ponerla en práctica, porque esto glorifica tu nombre, edifica nuestras vidas y nos capacita para la obra del ministerio, que es reconciliar al mundo contigo por medio de la predicación del Evangelio. Así que, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, abre todo nuestro ser para poder comprender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Y sobre todo, Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podéis tomar asiento, queridos hermanos. Visión, voz de Dios y oídos atentos. Este es el mensaje que tenemos en esta mañana de parte del Señor. Visión de Dios, evidentemente, voz de Dios y oídos atentos a lo que el Señor nos habla. Permitidme introducir lo que vamos a compartir en esta mañana con una historia de guerra. En torno al año 1274 a.C., tuvo lugar una de las batallas más famosas, porque es una de las más o las mejor documentadas de la antigüedad, la batalla de Kadesh, lo que es en la frontera de Siria y Líbano actuales. Una batalla entre el ejército del faraón Ramsés II y el ejército de los hititas. Ramsés II, después de varios años donde los hititas amenazaban el imperio egipcio, emprende un viaje con sus ejércitos hacia ese lugar, convencido de su victoria. Era superior en armamento, superior en número, e iba convencido, fue no solamente afirmando su imperio, sino reconquistando territorios según avanzaba. Pero cuando llegaron a las puertas de esta localidad, de esta región de Kadesh, dos beduinos que iban por el camino fueron apresados como rehenes por los egipcios. Faraón les sacó o les quiso extraer información acerca de las posiciones del ejército enemigo y estos beduinos le mintieron. Así que Faraón, asustado o sorprendido por esta información, cambió repentinamente de planes. Y esto pilló a su propio ejército desprevenido, lo cual produjo una derrota inesperada en una de las batallas. Miles de soldados egipcios murieron y Faraón tuvo que retirarse para volver a reorganizarse. Al final, todo quedó en empate. Lo que era una victoria segura quedó en un empate técnico y las posiciones tal y como estaban al principio. Faraón cayó en la trampa porque recibió información falsa que le llevó a trastocar sus planes. Él salió de Egipto con una visión, salió con un plan establecido, preparó a su ejército para ejecutar ese plan, pero cuando llegó al campo de batalla lo engañaron o se dejó engañar. Cambió sus planes, no pudo organizar su ejército y miles de personas murieron innecesariamente. Esta es una buena ilustración, queridos hermanos, de cómo puede ser nuestra vida cuando vivimos tomando decisiones en función de las circunstancias, en función de los sentimientos o de las posibilidades materiales.
En vez de vivir, caminar y decidir de acuerdo a una visión, a una palabra del Señor, a un plan que ya el Señor ha establecido para ti, para mí, para nuestra familia, para su iglesia, muchas veces vivimos a expensas de opiniones, de sentimientos y de circunstancias, o incluso en función de las posibilidades materiales que tenemos. Si tengo tiempo, lo hago, si no, no. Si tengo recursos económicos, me apunto, si no, no. Si estoy animado, tiro para adelante, si no, no. Si las circunstancias me son favorables, sigo al Señor. Si no, me quedo esperando a ver qué sucede. Cuando nos exponemos a este tipo de cambios y trastocamos los planes que Dios tiene para nosotros, vivimos vidas inestables, vivimos vidas inconstantes. Y esto, queridos hermanos, nos impide avanzar y edificar con éxito. Nos impide ver propósitos de Dios cumplidos en nuestras vidas. Y sabéis, para poder edificar una vida sólida sobre la roca que es Cristo, necesitamos recibir visión de parte del Señor. Necesitamos acudir a la palabra y que a través de su palabra y el testimonio del Espíritu en nosotros recibamos esa visión clara. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Cómo es nuestro Señor? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? Y después, ¿cuáles son sus planes? Evidentemente para el mundo, pero individualmente, como familias y como congregaciones dentro de cada tiempo y cada estación que vivimos y atravesamos como cuerpo de Cristo. Y una vez que recibimos esa visión, mis amados, debemos permanecer constantes en ella. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, debemos permanecer allá donde el Señor nos ha puesto, haciendo lo que Jesús nos ha dicho que hagamos, sin importar cuáles son las circunstancias. No sea como que nos suceda como a Faraón, que escuchemos voces engañosas, que nos distraigan del objetivo, trastoquen nuestros planes y al final suframos fracaso y pérdidas innecesarias. Así que, en primer lugar, lo que tenemos que saber y recordar cada día es que creemos en un Dios que habla. ¿Amén? ¿Cuántos hemos creído en un Dios que habla? Cuando algún hermano me dice, pastor, a mí Dios no me habla, y digo, es entonces que no lees la Biblia. Porque si tú lees la palabra cada día, Dios te habla cada día. El Señor te habla de la manera que tú puedes entender, pero siempre a través de su palabra. ¿Y por qué Dios nos habla? Porque Él es un Padre bueno. Él se ha revelado a nosotros como un Padre bueno y cercano, que nos habla para revelar su voluntad, su corazón, sus pensamientos, como digo, por medio de su palabra, y a través de ella somos instruidos, somos enseñados, dirigidos y además edificados sobre una roca que es inconmovible. Las modas pasan. Las personas llegan y se van. Los ideales sociales, políticos, filosóficos son efímeros, pero la palabra del Señor es eterna y permanece para siempre. Amén. Así que debemos, queridos hermanos, recordar cada día que nuestro Dios es un Dios que habla. Es un Dios real, vivo y que nos habla. Y lo hace a través de su palabra. De hecho, el Salmo 119, versículo 130, dice así: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y más adelante, en el Proverbios 10, 17, leemos: como camino a la vida es guardar la instrucción, pero quienes desechan la reprensión yerran. Es decir, en la palabra del Señor encontramos el camino derecho por el cual transitar, con una visión clara y un objetivo definido. Una palabra y una voluntad que por muchos es ignorada, pero sabéis, para quienes decidimos creerla, abrazarla y ejercitarnos en ella, recibimos bendición y una vida plena. ¿Amén? Una vida plena. El Señor nos habla. Y en este día el Señor te recuerda que no solamente te habla, sino que quiere hablarte. Quiere que escuches su voz, que aprendas a discernir su voz en medio de todas esas voces que nos bombardean constantemente cada día. Y puesto que el Señor nos habla y nos revela sus planes, es nuestro deber escucharle como hijos. ¿Cuántos somos papás? Hay pocas cosas que nos den tanta rabia como intentar hablarle a tu hijo y saber que estás hablando contra una pared. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que el niño no quiere escuchar. Bueno, pues si te da rabia cuando tu hijo no te escucha,
Puntos suspensivos. Debemos estar dispuestos a escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque si queremos caminar con éxito en la vida, si queremos edificar una vida, una familia sólida, una familia que no pueda ser quebrantada por los envites de un enemigo implacable, que quiere destruir tu vida, tu familia, la iglesia, la sociedad, quiere destruirlo todo, debemos ser hombres y mujeres, discípulos de Jesús que escuchan al Señor, porque Él a través de su voz nos revela su voluntad, sus planes, su corazón y sobre todo nos enseña a obedecerle. Porque en los momentos fáciles es fácil escuchar muchas veces, pero en los momentos difíciles, en los momentos donde todo no va tan bien como esperamos, incluso esos momentos donde estamos siendo obedientes a la voz del Señor y parece que todo se vuelve en nuestra contra, ahí debemos recordar qué es lo que el Señor piensa de nosotros y para nosotros. Hay un momento en la historia de Israel que el profeta Jeremías lo describe con unas palabras maravillosas recibidas de parte del Señor. Jerusalén está a punto de ser asolada por el ejército de Babilonia. Ya el reino del norte ha sido exiliado años atrás. El reino del sur de Judá y Benjamín está a punto de ser aniquilado y Jerusalén destruida. Y entonces los judíos piadosos se preguntan: Señor, ¿dónde están todas tus promesas? ¿Dónde está todo ese cuidado que tú prometiste a tu pueblo? Estamos siendo escarnio de todas las naciones. Tu ciudad santa, el templo, está a punto de ser derruido. Estamos muriendo de hambre dentro de las murallas de tu ciudad. Están sufriendo por causa de su pecado. Y en ese momento el Señor le dice a la nación de Israel y a la ciudad de Jerusalén palabras de consuelo que también son consuelo para nosotros en momentos difíciles después de haber escuchado a Dios. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, dice el Señor, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Necesitamos escuchar a Dios cuando nos anima, cuando nos levanta, cuando nos exhorta, pero también cuando nos recuerda que a pesar de las circunstancias adversas que podamos atravesar en momentos determinados en nuestra vida, los pensamientos y los planes de Dios para nosotros son siempre buenos, para darnos un buen fin. Y ese fin es que hagamos su voluntad y haciendo su voluntad prosperemos en Él. Y no estoy hablando solo de prosperidad material ni física, sino sobre todo de manera espiritual en nuestra alma. ¿Para qué? Para dar gloria al nombre del Señor, dar fruto espiritual de salvación y sobre todo poder entrar en esa morada celestial, poder atravesar la meta no a rastras, ni a cuatro patas, ni de cualquier manera, sino con la cabeza alta y decir: Señor, he llegado hasta la meta. Me ha costado, Señor, pero he llegado hasta la meta. Amén. Los hijos de Dios sabemos que nuestras vidas están en las manos del Señor y por lo tanto podemos confiar en su cuidado y en su provisión, pero muchas veces se nos olvida. Por eso necesitamos recordar que Dios nos habla. Los expertos dicen, lo hemos repetido muchas veces, que para arrancar una mentira de nuestra mente y de nuestro corazón se necesitan 4 verdades por lo menos, porque por causa del pecado estamos preconfigurados a la mentira. Pablo decía que estaba vendido al pecado, ¿no? Ese cuerpo de muerte que le llevaba a hacer lo que no quería hacer, le impedía hacer lo que sí quería hacer, y él mismo se veía a sí mismo como un miserable. Y decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por causa del pecado, estamos preconfigurados a creer la mentira. Por eso Jesús dijo que la verdad nos hace libres. Y la verdad es su palabra. La verdad es Él mismo revelado a través de su palabra. Necesitamos recordar que Dios nos habla y que es su palabra la que trae verdad en medio de las mentiras, la que trae luz en medio de la oscuridad, la que nos hace libres de todo aquello que nos impide avanzar. Y que Dios está con nosotros. ¿Ninguno dice amén a eso? No es a lo que digo yo, es lo que dice la palabra. Recuérdate esto: Dios está conmigo. No digas amén, Dios está conmigo. Dios está conmigo. A veces nos cuesta decir cosas bonitas acerca de nosotros. No, Dios está conmigo. Él es mi Padre. ¿A alguno de ustedes se le ocurriría jamás abandonar a un hijo? Por muy torpe que sea el niño, por muy rebelde que a veces se pueda poner, ¿a alguien, a un padre en su sano juicio se le ocurriría abandonar a su hijo? No. Pues cuánto más nuestro buen Padre Celestial no abandona a ninguno de los suyos. Y debemos recordar que Dios es un Dios que habla. Y que si Él te ha hablado en algún momento de tu vida, debes permanecer aferrado a esa palabra, aferrado a esa promesa. Debes permanecer aferrado a todo lo que el Señor nos ha revelado y nos revela cada día para nuestra vida, para
tu familia y también para tu iglesia. ¿Por qué? Porque escuchando podemos obedecer y obedeciendo sabemos que seremos edificados para vivir con propósito y en la visión que el Señor nos ha dado. Amén. Ahora, Dios habla y además necesitamos que Dios nos hable. Voy a pedir a los chicos de multimedia, por favor, que me ayuden con el segundo punto. Necesitamos que Dios nos hable. Tú y yo necesitamos cada día que Dios nos hable. Sea individualmente, como familia, como iglesia, necesitamos que el Señor nos hable. Dice Proverbios 29, 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es, ¿qué dice? Bienaventurado. Hay otras traducciones que leen sin visión, el pueblo, la nación, se desenfrena. Es decir, no sabe a dónde ir. ¿Alguna vez habéis visto un caballo desbocado? Sí, ¿verdad? Se asusta y de repente no puedes hacer nada con él, ni siquiera las riendas son capaces de sujetar ese caballo. Se desenfrena y lo único que hace es hacer daño y se hace daño a sí mismo. Pues lo mismo sucede en nuestras vidas cuando vivimos sin palabra de Dios, cuando vivimos sin visión, sin profecía y sin revelación del Señor. Es que seguir a Jesús implica vivir contracorriente. Seguir a Jesús implica vivir una vida totalmente distinta a la que teníamos antes de conocerle. Y es una batalla constante, con nuestro viejo hombre, con nuestra naturaleza que quiere asomar la cabeza. Es una batalla constante contra el espíritu de este mundo que nos quiere empujar hacia lo viejo, y es una batalla constante contra Satanás, que es el enemigo de nuestras almas. Es una batalla constante y por lo tanto en esta nueva vida que tenemos que aprender mientras desaprendemos a vivir la vieja, necesitamos instrucciones y órdenes claras de parte del Señor cada día. Por eso el salmista decía también en el Salmo 119, versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si quieres saber cómo caminar en obediencia y en bendición, lee la Biblia. Leamos la palabra cada día. Seamos instruidos en la palabra del Señor para que nadie nos engañe. Ustedes no tienen que hacer caso a lo que yo digo. Ustedes tienen que hacer caso a lo que dice la Escritura. No tenéis que fiaros de lo que yo estoy diciendo ahora. Tenéis que ir a la palabra y, como los hermanos de Berea, contrastar si todo lo que estoy diciendo en este momento está de acuerdo a lo que el Señor ha revelado a través de su palabra. Solo de esta manera podremos edificar vidas sólidas. Evidentemente, no está en mi intención equivocarme ni decir falsedades. Dios me libre de ello. Pero es nuestra responsabilidad que todo aquello que escuchamos pase por el filtro de la palabra del Señor. Sea contrastado y aprobado por la palabra del Señor. Fijaros, hablábamos hace un instante acerca de un ejército que se desorganizó por cambiar de planes y no prepararse. Un ejército desorganizado y sin visión está condenado a ser derrotado. Y de la misma forma que una vida, una familia o un pueblo, una iglesia, una congregación camina sin visión, sin revelación ni palabra de Dios, está abocada a sufrir derrotas y fracasos de tiempo en tiempo. Porque sin visión nos desenfrenamos. Sin palabra de Dios no sabemos hacia dónde ir ni cómo caminar, queridos hermanos. Por eso es tan necesario tener una visión clara de quién es Dios y cómo es Él, cómo se revela a nuestras vidas, cómo Él quiere que seamos intencionales en la edificación de nuestros hogares, de nuestros matrimonios. Cuando llegamos al matrimonio llegamos con muchas taras, llegamos con muchos defectos, llegamos con muchas heridas, con muchas piedras de nuestro pasado, llegamos con cosas que nos impiden ver a la otra persona y a nosotros mismos de la manera correcta. Por eso necesitamos mirar al esposo y en su ejemplo, que ha sido revelado a través de su palabra, aprender a ser los maridos que Dios quiere que seamos. Debemos mirar a la palabra para que, esposas, seáis capaces de ser esas mujeres virtuosas que Dios ha diseñado en la eternidad. Hijos, aprendamos a vivir en sujeción y en obediencia a nuestros padres, porque sabemos que es el primer mandamiento que tiene promesa. Como familias, a edificar altares de adoración, de obediencia, de integridad dentro de nuestros hogares y de servicio al Señor.
Cuando caminamos sin visión, es como si a mí, que soy miope, tengo astigmatismo y además ahora presbicia. Y como me faltaban cosas, pues me dicen que tengo fotofobia, es decir, que tengo intolerancia a la claridad. O sea, que imaginar, yo ahora mismo estoy viendo muchos colores y una cosa que se escapa por ahí abajo, no sé lo que es. Pero ¿veis? Una botella, ¿no? Pues yo he visto algo rodar, un bulto oscuro. Yo podría seguir predicando, pero ya no podría seguir leyendo lo que tengo aquí. Entonces, bueno, si tengo buena memoria, recordaría parte de lo que el Señor me ha hablado, pero no podría decir todo lo que el Señor me ha hablado previamente para compartirlo con vosotros. Cuando caminamos sin visión, es como caminar a tientas. Cuando caminamos sin palabra de Dios, para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestro ministerio individual de cada uno, es como ir a tientas y es un poquito lo que se dice dar palos de ciego, ¿verdad? O, en otra expresión muy castiza, como un pollo sin cabeza, que va ahí chocando con todo hasta que se desangra y se queda tieso. Necesitamos. ¿Por qué? Porque como seres tridimensionales, y esto no es tecnología, esto es realidad, somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Nuestro cuerpo nos pide unas cosas, nuestra alma nos dice otras, y luego en cambio nuestro espíritu, que está en comunión con el Espíritu Santo de Dios, nos dirige hacia otro lugar. Ahora bien, nuestro cuerpo nunca nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a tu cuerpo como al mío, te voy a decir un secreto a voces, a tu cuerpo y al mío les encanta pecar. ¿Sabéis que nos encanta pecar? Y el que diga lo contrario miente. Esta era la lucha de Pablo consigo mismo. Tu alma es emocional. Tu alma está sujeta a intenciones humanas. Nuestra alma es sentimental, es muy influenciable, es frágil. Por eso necesitamos que el pastor y obispo de nuestras almas se encargue de ella cada día. Pero nuestra alma nos hace ver el mundo y a las personas que nos rodean desde nuestro mundo interior. Y si ese alma está dañada, si ese alma está confundida, si ese alma está engañada, lo va a ver todo a través de un prisma distorsionado, sucio, defectuoso y por lo tanto negativo. Negativo. Necesitamos una fuente fiable. Necesitamos algo confiable que sepamos que es la verdad y una verdad que nos permite caminar con firmeza, determinación y propósito. Y esa verdad es la palabra de Dios. Por eso dice Proverbios 3 del 5 al 8, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Y fíjate, porque todo esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Es decir, será un bálsamo para nuestra alma y también para nuestro cuerpo. Hallaremos descanso, la ansiedad se irá, la angustia desaparecerá, el estrés bajará de nivel hasta estar en niveles aceptables y nos permitirá caminar con visión y determinación. Queridos hermanos, necesitamos visión de Dios, recordando en todo momento de dónde venimos y hacia dónde vamos con el Señor. Como Israel en el desierto. ¿Os imagináis a Israel con un líder como Moisés sin saber lo que iban a hacer ni a dónde iban a ir? Dieron 40 años de vueltas por el desierto por causa de la rebeldía, pero Moisés sabía cuál era el plan, Moisés sabía cuál era la meta y Moisés cada día obedeció al Señor para que mientras el Señor trataba con la nación y con el corazón de Israel, supieran que llegaría el día en que Israel poseería la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. La meta, el objetivo era claro y el Señor cada día les reveló qué pasos debían dar como nación mientras trataba con sus corazones. ¿Por qué? Porque esto es importante. Muchas veces Dios nos habla, Dios me ha llamado. Vale, muy bien. Si has sido llamado, tienes que ser probado antes de ser aprobado. ¿Amén? Todo llamado tiene que ser probado antes de ser aprobado. Y claro, ¿a quién le gusta ser probado? ¿A quién le gustan los exámenes? ¿Hay algún raro al que le gustan los exámenes?
A nadie le gustan los exámenes, porque siempre tenemos la sensación de que no sabemos todo lo que necesitaríamos para poder sacar la mejor nota. ¿A quién le gusta pasar por temporadas de calor asfixiante, temporadas de prensa, temporadas de forja? A nadie nos gusta, rehuimos muchas veces esos momentos, pero ese momento es necesario, y en ese momento debemos permanecer firmes en la palabra que el Señor nos ha dado, porque podemos estar en medio del desierto y estar visualizando la tierra prometida que ya Dios tiene para nosotros. Podemos estar en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, pero estamos visualizando eso que ya Dios nos dio. Y no visualizamos místicamente, sino en el Espíritu, porque es una palabra que hemos recibido del Señor. Mientras tanto, en el proceso estamos siendo transformados para ser las personas que Dios quiere que seamos, para poder llevar adelante ese llamado que Él nos ha dado. Amén. Los 40 años de Moisés en el desierto no fueron un parque de atracciones, fueron años duros, donde el viejo Moisés tuvo que morir para que diera a luz el Moisés útil y capaz de hacer lo que Dios tenía para él. Amén. Y lo mismo con David, lo mismo con Abraham, lo mismo con Gedeón, lo mismo con todos esos hombres y mujeres que vemos en la Escritura que fueron utilizados por el Señor. Así que, mis amados, necesitamos recordar siempre una visión recibida que imparta ánimo en los momentos difíciles, dirección en los momentos de duda y de exhortación a la prudencia en los momentos de triunfo y de alegría. Esa palabra que nos posiciona en el lugar de equilibrio donde Dios nos quiere siempre. Así que tenemos un Dios que habla, necesitamos que Dios nos hable en todo tiempo y momento para alcanzar el objetivo, y debemos saber que cuando Dios habla, todo cambia. Si Dios te habla, si alguna vez el Señor te ha hablado, no has sido la misma persona. Incluso si has rechazado la palabra de Dios, algo ha cambiado dentro de ti. Porque todo aquel que se expone en algún momento de su vida a la voz de Dios, obedezca o desobedezca, no vuelve a ser la misma persona. Siempre hay un antes y un después en la vida de toda persona que escucha la voz del Señor. Fijaros, en Génesis 12 vemos cómo Dios le aparece a Abraham, le recuerda lo que ya le ha dicho, y Abraham se convierte de un idólatra adinerado en un peregrino padre de la fe verdadera. Vemos en Éxodo capítulo 3 cómo este Moisés, el que acabo de mencionar, se convierte después de 40 años cuidando las ovejas de otro. Ya no es un príncipe de Egipto altanero, arrogante, asesino y prepotente, sino que es un pastor de ovejas, manso, inseguro en sí mismo y en sus capacidades, pero que es capaz de ver lo que Dios le muestra a través de la zarza. Vemos, por ejemplo, a Gedeón, un campesino asustado que dice que estaba con el trigo aventando el grano dentro de una cueva. ¿Dónde se aventa el grano, mis hermanos? Aquí hay gente de campo. ¿Dónde se aventa el grano? Al aire libre, a poder ser en un lugar elevado. ¿Por qué? Porque el viento, ¿qué hace? Se lleva la paja, el grano cae y entonces podemos separar la paja del grano. Y este hombre, debido al pecado de Israel y a los madianitas que asolaban los campos, que les robaban todo el fruto, dice que se escondían en cuevas, vivían en cuevas. El pueblo escogido por Dios, que había recibido la tierra en herencia, que la habían conquistado con la ayuda del Señor, ahora vivían en cuevas, asustados, y estaban disfrutando de lo poco que tenían, cuidándolo en el lugar que no era adapto para ello. Y cuando el Señor le aparece, dice: Gedeón, hombre valiente y esforzado. Gedeón dice: ¿yo? Sí, bueno, pues después de un tiempo, después de un trato con el Señor, que no fueron horas, fueron días, pudieron ser semanas incluso, donde Dios trató con el corazón de este hombre, se convirtió en Jerobbaal, se convirtió en un hombre que lo primero que hizo cuando supo que Dios lo había llamado, que Dios lo había hablado, fue a la casa de su padre y derribó el ídolo que durante generaciones traía maldición a la casa de su padre. Y además conquistó al ejército enemigo con 300 hombres. Se convirtió en juez y conquistador, cuando antes era un cobarde y alguien que solo buscaba excusas para no hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué decir de Pablo? ¿Qué decir del apóstol Pablo? Saulo de Tarso, ese hombre orgulloso de su currículum, orgulloso de su estirpe, de todos sus logros personales, pero se encuentra con Jesús cara a cara en el camino a Damasco, en Hechos 9. Y cuando se encuentra con el creador de la vida, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y entonces ya el viejo Pablo se convierte en basura, se convierte en algo que ya a Pablo no le interesa y pasa de ser un perseguidor a ser perseguido, pero instrumento en manos del Señor para la predicación y extensión del reino de Dios sobre la tierra. Amén. Y esto es lo que sucede cuando Dios habla, que hombres y mujeres normales y corrientes como tú y como yo, personas que sí podemos sentirnos muy capacitados en nuestra humanidad, pero que a Dios no le vale para nada. ¿Sabes? Tus capacidades humanas sin Dios no valen para nada. No sirven para edificar el reino. Tu elocuencia, tu oratoria, tu capacidad de trabajo, los títulos académicos, bien por ello, pero sin el Señor, sin el Espíritu del Señor gobernando sobre todo eso, no sirven para nada. No sirven para nada. El carisma personal, el saber exponer delante del público, no sirve para nada. El tener mucho ímpetu, mucha fuerza, tener ganas de hacer cosas, no sirve para nada si no está todo sujeto y sometido al Espíritu del Señor en un carácter que ha sido moldeado por las manos del buen alfarero. Porque cuando Dios habla, todo empieza a cambiar y a ser transformado. El impacto, fijaros, es tan grande, mis amados, y estoy concluyendo ya, que nos sucede como al rey Agripa. Agripa le llama a Pablo y Pablo empieza a contar su testimonio. Y lo primero que le dice, Pablo dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo le dice, yo iba matando a los que perseguía, pero cuando Jesús se me apareció, no pude rebelarme. Fui transformado, fui cambiado, fui mudado en otro hombre. Y todos ellos, todos estos hombres como Pablo, igual que nosotros, hemos sido transformados cuando Jesús nos ha hablado. Hemos sido y somos transformados cada vez que el Señor habla a nuestras vidas. Por eso es necesario, mis amados, que Dios nos hable, que el Señor nos hable, que el Padre nos hable cada día por medio de su palabra, por medio del testimonio del Espíritu en nosotros, que su palabra sea revelada constantemente en nuestros corazones, para los momentos buenos, pero también para los momentos de desánimo, o los momentos de dudas, o los momentos donde no sabemos muy bien qué hacer, o cuando hemos fracasado y necesitamos redireccionarnos. Ahí la palabra del Señor, la voz de Dios es necesaria, y para ello, oídos atentos, mis amados. Visión de Dios, voz de Dios, pero oídos atentos. Oídos atentos. Para que podamos decir, agarrados a esa palabra, como decía el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 13 en adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigo hacia adelante. ¿Por qué? Porque tengo visión. He escuchado a Dios y sé hacia dónde tengo que ir. Cada día Él dirige mis pasos para entender cómo debo hacerlo, pero yo sé en quién he creído y sé hacia dónde voy. Y eso tú y yo lo necesitamos, como decía, individualmente, como familias y como iglesia también, para seguir adelante en la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque esos hombres y mujeres sembraron en el pasado para que tú y yo podamos recoger hoy. Y ahora nuestro privilegio y responsabilidad es sembrar para que nuestros hijos puedan recoger mañana. Tú y yo somos beneficiarios de vidas que fueron derramadas por causa del Evangelio hasta llegar a nuestros días de hoy. Y hoy tú y yo estamos sentados en unos espacios cómodos, sillas cómodas, con aire acondicionado, sin que nadie nos persiga por nuestra fe, porque otros sembraron su vida sin tener nada de lo que tú y yo tenemos en este día. Somos beneficiarios, somos deudores del Señor y también de todos aquellos hombres y mujeres que durante generaciones sembraron y sembraron y sembraron y creyeron cuando no veían nada, cuando no tenían nada, creyeron para que tú y yo podamos recoger esa siembra. Ahora bien, no nos quedamos con los brazos cruzados disfrutando solo de la fiesta. Seguimos con ese legado como eslabones en la cadena de salvación del Señor, sembrando también, derramando nuestras vidas, sembrando todo lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Para qué? Para que nuestros hijos mañana recojan y continúen con el legado de sembrar la palabra del Señor hasta que Cristo venga a recoger a su iglesia. Pero para ello necesitamos visión para mi vida, para tu familia y para la iglesia.
Así que, mis amados hermanos, si hay alguno entre nosotros que aún no ha recibido visión para su vida, es hora de pedirle al Señor. Es hora de dejar de dar vueltas en el desierto, de andar dando tumbos de un lado para otro, de estar esperando a que a ver si un día algo pasa, algo mágico y espectacular sucede. No, 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 no. Es hora de ponerse de rodillas, mis amados, delante del Señor y decir: Padre, hasta aquí. Si hasta aquí he estado sorda o sordo, si hasta aquí no he sabido escuchar, estoy en un momento donde yo quiero que una vez más tú me hables y me des visión. No quiero vivir como una barquita en medio del océano a expensas de las corrientes. Quiero vivir dirigido por tu palabra y el Espíritu Santo que me da vida. Como iglesia, como familias, debemos seguir adelante en la visión que el Señor nos ha dado y confiar en su fidelidad. ¿Por qué? Porque sabemos, y así lo dice la palabra, que la buena obra que Dios empezó en cada uno de nosotros, Él la completará hasta el día de Jesucristo. El Señor completará la obra que ha empezado en ti y en mí. ¿Por qué? Porque Él es fiel para cumplir todas y cada una de sus promesas. Pero debemos escuchar esas promesas, debemos creer en ellas y debemos caminar en ellas. Recordando que en los tiempos buenos y en los tiempos malos, visión de Dios, voz de Dios y oídos atentos. Vivimos momentos cruciales en la historia de la humanidad, vivimos momentos dramáticos, vivimos tiempos donde realmente, aunque los ataques en muchos lugares del mundo, como en este país occidental donde hay libertad religiosa, son ataques mucho más civilinos, mucho más imperceptibles en ocasiones, que atentan contra nuestra fe, contra nuestra integridad como cristianos, contra lo que creemos y lo que somos. Necesitamos cada día escuchar al Señor y permanecer firmes, no para estar ahí aguantando el chaparrón, porque cuando la palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros, no está diciendo aguantar ahí a que os llevan los palos, que ya se irá. Ese término griego, resistir, significa avanzar. Significa ir hacia adelante resistiendo los envites que la vida nos da, pero sin detenernos. Sin detenernos. Porque Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Jesús avanza. Que el reino de Jesús va hacia adelante, que el reino de Jesús sigue creciendo. ¿Sabéis? Cada vez que un hombre, una mujer, un joven, un anciano entrega su vida a Cristo, se arrepiente de sus pecados, significa que el reino de Dios sigue avanzando. Y en este momento, en algún lugar del mundo, o muchos lugares del mundo, miles de personas están pasando de muerte a vida porque están reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Están reconociendo que Jesús es el único Dios verdadero, que no hay acceso al Padre, no hay acceso al cielo, sino solamente por medio de Jesús. Y lo digo yo no, eso lo dice la Biblia. Es lo que nos enseña la palabra. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente por medio de Jesús, creyendo en Él, creyendo en su obra expiatoria en la cruz, arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo nuestros pecados delante de Él y confesándolo como Señor y Salvador de nuestras vidas, es que tú y yo podemos tener una relación con Él y acceso al Padre. Eso es lo que dice la palabra, y por ahí empieza la visión y la revelación de Dios para nosotros, sabiendo quién es Dios, lo que Él ha hecho por ti y por mí y la manera en que tú y yo podemos relacionarnos con Él, porque por causa del pecado todos estamos separados de Dios. Pero en Cristo tenemos el puente ahí, disponible y abierto para entrar de nuevo a la morada del Padre y comenzar a caminar una vida nueva, con visión, con voz de Dios, pero siempre con oídos atentos. Porque Él edifica su iglesia. Y cuando dice que las puertas del Hades no prevalecen, quiere decir que la iglesia avanza, el reino de Dios avanza, que la obra crece y que el enemigo y sus huestes no pueden detenerla porque es Cristo quien va delante como nuestro capitán. Pero para ello necesitamos visión cada día, avanzar a pesar de las circunstancias. Que hay beduinos que nos susurran: oye, que las posiciones son estas o aquellas. No hacemos caso. Escuchamos a la voz del Señor y caminamos dirigidos por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén.